Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Las encuestas y los desafíos del nuevo presidente, ese es el tema que nos ocupa esta noche. Aunque las encuestas siguen dando como ganador en las próximas elecciones a Ghana, con Nayib Bukele como candidato a presidente, con márgenes considerables a solo 2 meses de las elecciones presidenciales, hay analistas que consideran que dichas encuestas no reflejan toda la realidad y que Bukele no tiene asegurado el triunfo. Salvador Samayoa es uno de ellos. Para hablar de las encuestas y de los desafíos del próximo presidente, nos acompaña esta noche Salvador Samayoa, probablemente uno de los mejores analistas del país. Bienvenido, Salvador. Hola, Alberto, buenas noches. Es un gusto estar en tu programa esta noche. Es el primer programa en que participas. La primera vez que vengo, sí. Qué bien. Además de haber sido militante y dirigente del FMLN por casi 15 años, Samayoa es asesor del Departamento de Asuntos Políticos de FUSADES y miembro del Consejo Editorial del Diario de Hoy, interlocutor de varios dirigentes del gobierno y del FMLN y de varios prominentes empresarios del país. Bueno, Salvador, por primera vez en la posguerra, si no en los últimos 50 años, ha surgido no una tercera fuerza, pero sí un tercer candidato que ha más que desafiado a los 2 principales partidos políticos. Esto no era posible en los primeros 20 años. Mucha de la gente de los partidos pensó que esto nunca llegaría. Siempre se habló de una tercera opción, de una tercera fuerza, pero finalmente Nayib Bukele ha fortalecido su posicionamiento y lidera las encuestas. Tú has sido uno de los analistas que ha puesto, dijéramos, algunos cuestionamientos sobre esta supuesta sobrevaloración de este candidato. ¿Por qué? Bueno, las dos cosas son ciertas, que el proyecto político de Bukele ha desafiado por primera vez en la democracia moderna del país, digamos, a las fuerzas fundamentales. No cabe ninguna duda de eso. Yo tengo números, por ejemplo, de las últimas 20 años del país, desde 1999, sacado los votos que ha obtenido Arena y FMLN en primera vuelta, incluyendo los años malos para ellos. Hubo un año, el 2014, que en primera vuelta Arena sacó solo 38.9, y hubo un año en que el FMLN, el 99, la primera vez que iba a elecciones, sacó solo 29%, pero incluyendo esas marcas bajas, el promedio de 20 años de lo que han acaparado los 2 partidos es 90.57. Quiere decir justamente que no ha habido, el espacio para terceros partidos era de 10% en elecciones presidenciales, y eso ya cambió efectivamente. Eso es lo que ahora ha cambiado. Muchos analistas atribuyen de que finalmente llegó un hartazgo de ambos partidos, del sistema político. Una encuesta de la UCA hace más de un año dijo que el 70% de los ciudadanos entrevistados no quería que continuara el FMLN ni que regresara Arena. Hay una encuesta de Latinobarómetro que fue precisamente discutida con Daniel Sobato, director de IDEA, en este programa, que plantea que El Salvador tiene las preferencias por los partidos más bajas de América Latina, la penúltima más baja. Es decir, si bien este es un fenómeno internacional, El Salvador ahora, no antes, se caracteriza por una falta de credibilidad y de legitimidad de los partidos, y todo indicaría que Bukele de manera hábil ha cosechado ese cansancio, por decirlo menos. Bueno, yo difiero de tu gran introducción y de sus bases de sustentación. Si Latinobarómetro dice que El Salvador es el país, el segundo peor de América Latina en la estima que le tiene a sus partidos políticos y a sus instituciones, la verdad que
no estamos para bromas realmente. Pensar que los partidos políticos están más desprestigiados en El Salvador que en Nicaragua, por decirte algo, o que en Venezuela, por decirte algo, o que en Guatemala, donde hasta que le pusieron freno el año pasado con una ley parecida a la sentencia de la Sala Nuestra, cada cambio de legislatura eran decenas de diputados los que se pasaban de un partido a otro. El transfugismo era bestial, la inestabilidad de los partidos políticos. Todos los partidos políticos que estuvieron en el poder alguna vez, a los 5, 7, 8 años ya no existían. Entonces, pensar que El Salvador sea peor que esos países en su sistema de partidos, eso simplemente no es cierto. Bueno, eso dijo Latinobarómetro. Sí, bueno, yo no le creo a Latinobarómetro. Pero yo lo que sí creo, y vamos a hablar de eso, y ese es un descontento mucho más genuino y real, es un descontento social que hay que analizarlo. Pero el tema de los partidos, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si aquí en marzo tuvimos elecciones legislativas, y se supone que la Asamblea es un desastre, que nadie la quiere, que es la peor evaluada. Y salieron 2 millones de personas a votar por diputados de los partidos. Hubo Bukele que llamó a anular el voto, pues sí. Nadie le hizo caso. ¿Cómo no? Sí le hicieron caso a algunos, pero digamos, tan en la calle de ninguna confianza, no creo que se esté cuando en El Salvador hay elecciones legislativas que son las que defienden la democracia representativa y salen 2 millones de personas a votar. ¿Cuál es tu interpretación de este fenómeno que es nuevo para El Salvador? Bueno, el fenómeno del desafío de Bukele efectivamente está montado en un clima de descontento. El FMLN ciertamente decepcionó a mucha gente, y Arena lo había hecho antes y le ha durado, digamos, el estigma que le puso a la gente. Eso es cierto. Si yo lo que no compro es toda la exageración y todo el palabrerío del hartazgo y de la crisis, eso es lo que yo no compro, pero yo no niego, porque no se puede negar que los partidos políticos tradicionales tienen un desgaste. Lo que yo no hago es magnificar ese desgaste, digamos. Bukele se ha montado en un clima que es real de descontento, y se ha montado también en un clima social, no solo político, sino social, en el que sobre todo los jóvenes están viviendo una situación en nuestro país, en otros países también, pero estamos hablando del nuestro, muy complicada. Y no solo los jóvenes que están excluidos, de las oportunidades de educación y empleo, ¿no? Incluso los jóvenes que tienen educación, jóvenes de clase media, que han ido a universidad, que se han graduado, que son gente honesta, es gente trabajadora, y de todas formas ven que el trabajo, los empleos que encuentran son precarios, son mal pagados, no tienen estabilidad, no están seguros si lo van a poder mantener, no pueden pensar en comprar una casa, no pueden pensar en formar una familia. Esa situación, sobre todo de los jóvenes, de verdad es difícil, es complicada, y yo creo que el fenómeno de Bukele se ha montado bastante en esa situación, que es real. Y para mí, si Bukele hubiera desafiado a las élites del país, a los partidos tradicionales, para corregir de verdad a fondo ese problema de desigualdad social, yo estaría hasta aplaudiéndole a Bukele. Yo lo que pasa es que no le creo, pero de eso ya podemos hablar después. Pero el hecho en sí de que alguien desafíe, no es a los partidos, es a las élites del país, políticas y económicas, para corregir rumbo, yo eso lo veo positivo, sin duda. Bueno, pero los números son contundentes en todas las encuestas. Si analizamos la última de la prensa gráfica, la última de la UTEC, estamos hablando de una diferencia, dándoles la papeleta para que voten por el partido, no por el candidato. Llama la atención que en un tiempo relativamente corto, Gana, que estaba muy por debajo de las encuestas, logró subir, y eso es algo que tomaría normalmente más tiempo, y de repente vemos a Gana bastante subido. Sí, yo he dicho en otras oportunidades en los medios que yo no ando por la vida descalificando encuestas, digamos, no es mi negocio. Yo no las descalifico, las tomo en cuenta, las leo con la mayor capacidad que puedo de análisis,
pero tampoco las sacralizo y sobre todo lo que no hago es tomarlas como el único elemento de juicio. Las encuestas algunas veces aciertan bastante y otras veces se equivocan por mucho. Te voy a poner el ejemplo de dos encuestas recientes que han tenido unos niveles verdaderamente extraordinarios de aproximarse a los resultados en elecciones presidenciales anteriores. Por ejemplo, la Sid Gallup se acercó de una manera increíble en la elección presidencial de primera vuelta de 2014. Pronosticó o le dieron sus números que el FMLN tendría 49% y sacó 48.9, se equivocó por 0.1, y que Arena tendría 37 y Arena sacó 38 punto algo. Fue muy certera. Y fue también certera Sid Gallup en la elección presidencial de 2004, de Tony Saca contra Shafiq. Y fue certera también en la elección de 2009, menos un poco, pero bien, de 2009 de Funes. Entonces uno se pregunta por qué una encuestadora que ha sido tan certera, la única vez que ha medido a Bukele, se equivocó por 23 puntos, que fue cuando Bukele era candidato a alcalde de San Salvador, que la Sid Gallup dio Nayib Bukele 55% y Zamora 32%. Y el resultado fue 48.5 y 46.5, fueron 2 puntos porcentuales. ¿Por qué la UTEC, que acaba de publicar, que también es otra de las casas encuestadoras que yo respeto y que en algunas ocasiones se ha aproximado razonablemente bien a los resultados, la única vez que midió a Bukele, igual que la Sid Gallup, dijo que el 63% pensaba que iba a ganar Bukele en 2015 y el 28% que iba a ganar Zamora. Eran 34 puntos de diferencia. Y en el ejercicio que hizo con papeleta en mano, a marcar papeleta, y que publicó estos resultados el 13 de febrero, a 2 semanas de la elección para la alcaldía, la UTEC dio 51.2% para Bukele y 29.1% para Zamora. O sea, 22 puntos de diferencia y todos sabemos cuál fue el resultado. Quiero decir que las encuestas pueden acertar o se pueden equivocar también. Vamos en los últimos 3 minutos de esta primera parte, darnos los factores que a tu juicio hay que tener presente y que de alguna manera, si no cuestionan, por lo menos ponen un interrogante sobre la objetividad o la veracidad de estas encuestas. Si lo puedes enumerar para luego lo podemos desarrollar. Con el mayor gusto. Uno de los factores que tengo es que las encuestas hay que tomarlas en serio, pero yo la última vez que vi medición fue en marzo, que fue cuando la gente salió de su casa, fue a votar y digamos hay unos resultados que obtuvieron los partidos hace solo 5 meses que para mí son mucho más sólidos que una encuesta. Es cierto que era elección legislativa, que no era presidencial, no se pueden trasladar los resultados de una a la otra, pero son una referencia sin duda, como mínimo tanto o más sólida que cualquier encuesta. Estamos hablando de solo hace 5 meses y podemos ver esos números cuando volvamos. Ese es un elemento. Segundo, el tema del territorio. Yo de verdad no creo que se pueda hacer una campaña que se traduzca en votos a puras redes sociales. La campaña sí se puede hacer, digamos, que se traduzca en votos, no estoy seguro. Y en el territorio yo veo, por ejemplo, la cantidad de alcaldías que tienen el FMLN y los partidos de la coalición y los que tiene Gana. Y Gana tiene 26 de 260 alcaldías, el 10%, tiene una de 14 cabeceras departamentales, la más chiquita de todas en población probablemente, Morazán. Entonces ahí hay un tema de recursos y de territorio que yo analizo también. Y quizá el tercer elemento, Alberto, sería el de analizar los grupos etarios, porque yo creo que van a ser decisivos. Yo creo que los grupos más jóvenes van a votar en mayor proporción por Bukele y a medida que se avanza en el padrón electoral hacia grupos etarios mayores, la proporción de gente que vote por Bukele va a ser menor. Entonces sería bueno analizar esas proyecciones también. Cuando regresemos de este corte comercial, no nos cambien. Las encuestas y los desafíos del nuevo presidente es el tema que hoy nos ocupa, conversando con Salvador Samayoa, reconocido analista
del país. Salvador hacía referencia a 3 factores fundamentales que podrían explicar o que al menos son hipótesis para pensar que los números al final de la elección no necesariamente son lo que las encuestas apuntan. Sí, el primer factor es el tema de los grupos etarios, porque hay una situación, los jóvenes tienden a votar menos que los mayores, siempre ha sido así. Los datos de 2014, que es la elección presidencial más reciente, el grupo de 18 a 23 años participó en un 50.4 cuando el promedio nacional fue 55. Por cierto, en segunda vuelta subió a 57, pero el promedio también subió a 60. Los grupos de 24 a 29 votaron 48%, mientras que el promedio fue 55. No voy a darte todos los números, pero el argumento básicamente es que está sobrevaluada que los jóvenes tienden a votar menos que los mayores en todos los eventos electorales. Yo no creo que vaya a ser demasiado diferente, porque la única muestra que hemos tenido son los bichos que cumplían años y que tenían derecho a ser inscritos en el padrón antes de sacar el DUI, y eran cerca de 100,000, y hubo nada más como 4 o 5,000 que lo sacaron. Entonces yo no estoy viendo muestras de que va a haber un comportamiento diferente a ese nivel. ¿A qué voy? Voy a un tema del aporte a los votos válidos. Lo que ha ocurrido normalmente es que los grupos menores de 35 años son el 39.7% del padrón, pero también son el 39.7% aproximadamente de los votos válidos. Entonces, redondeémoslo a 40. Hagamos 2 hipótesis favorables a Bukele, las 2. La primera es que los jóvenes, esta vez, por arte de magia o porque él es un fenómeno, ahora sí van a votar igual que los mayores, participación. Y hagamos otra hipótesis también favorable a Bukele, es que él es un fenómeno y que el 60% va a votar, de ese grupo va a votar por él. Cosa que no ha ocurrido nunca, ni una sola vez en la historia del país. Pero asumamos que los menores de 35, el 60% van a votar por él. Esos son números muy superiores a los que tuvo López Obrador, para que te hagas una idea. López Obrador, que barrió en todos los grupos de edad, en todas las clases sociales y en todo el territorio mexicano, no tuvo 60%. Asumamos que Bukele lo va a tener en ese grupo etario. ¿Cuánto le daría de porcentaje de votos válidos? El 60% del 40% del padrón. Le daría 24% de los votos válidos. Pero tu argumento para que de ahí para arriba, para llegar a 50, está cuesta arriba. El tema es que las encuestas... Los mayores de 35 son el 60% del padrón. El tema es que las encuestas parecieran han sobrevaluado la participación de este grupo. Yo a una de las encuestas se lo medí, no voy a decir cuál porque no quiero estar peleando con nadie, pero a una de las encuestas le medí que tenían un 10% de sobrerepresentación de ese grupo etario. El segundo y tercer factor. El segundo factor que señalé es el tema del territorio. Yo de verdad, yo no ignoro la importancia que tienen las redes sociales y los likes y toda la cosa, y el fenómeno psicosocial que generan y el impacto real que tiene, yo no ignoro eso. Pero todavía creo que es importante tener personas de carne y hueso en el territorio que organizan las cosas, que animan el voto, que movilizan el transporte y digamos, no veo eso ocurriendo. Bukele tiene una contradicción, no quiere usar la bandera de Ghana. De hecho, es una humillación. Yo si fuera de Ghana y tuviera un poquito de dignidad, algo relincharía, porque Bukele no quiere usar la bandera de Ghana porque lo baja. Tampoco dice que invita a los dirigentes nunca, a estar a ninguna parte. Y no va al territorio tampoco a hablar con la gente, porque si no va con Ghana, ¿con quién va si no tiene aparato territorial? Entonces ha hecho una campaña de no ir a ninguna parte a hablar con nadie en general. Yo no estoy seguro que eso se vaya a traducir en votos. El tema territorial me refiero. Y en cambio yo he visto a los partidos de la coalición con mucha tarea todas las semanas de ir a todas partes con buen resultado. Este es un tema fundamental tanto para la movilización del voto como para la defensa en el día de las elecciones. La defensa es menos importante porque yo no veo a nadie robándose nada aquí en el país, pero la movilización sí es importante hacerla. El colorido en los centros de votación, que tiene un efecto psicológico momentáneo, etcétera.
Entonces, ahí yo solo quiero señalar que hay una desventaja que tendría Bukele. Yo no estoy pronosticando nada. En la elección puede ocurrir cualquier cosa. El señor puede ganar, como cualquiera puede ganar. Yo lo que estoy diciendo es que veo elementos distintos de las encuestas que me hacen pensar que no es tan evidente. Y el tercer elemento es el de los números de marzo. Vamos a ver, Alberto, si el padrón electoral tiene 5.6 millones, de los cuales casi 400,000 no van a votar porque tienen dirección en Estados Unidos. Son 5.2 millones efectivos. Si le ponemos la participación de 2014, primera vuelta, que fue 55%, y le quitamos los nulos, que los nulos, por cierto, existen desde antes que naciera Bukele, porque él cree que él los inventó, pero siempre hay decenas de miles de nulos en todas las elecciones. Los quitamos y entonces los votos válidos van a ser cerca de 2.8 millones. Quiere decir que con 1.4 millones se gana en primera vuelta. Yo, discúlpame, a día de hoy, lo que yo veo es que los partidos de la coalición en marzo, hace solo 5 meses, y esta es gente que se levantó, se fue, tomó cereal o no tomó cereal o café, le dio de comer al perro o no, agarró bus o a pata al parque o a la calle y fue a votar. Fue un acto de la voluntad. 1.242.000 personas votaron por Arena o PCN o PDC y por Gana votaron 240.000. Entonces, los partidos de la coalición, yo no digo que las elecciones son iguales, pero digamos tienen un caudal de votos no de hace 5 años, no, hace 5 meses, un caudal de votos que ahí está. Los veo más cerca de llegar a 1.4 millones que veo a Gana, porque a Gana solo lo he visto en las encuestas. No he visto nunca un ejercicio físico real de las personas siguiendo a... Y lo otro, solo para terminar esto, hay un análisis, bueno, si ninguno de los dos puede ganar en primera vuelta, nos vamos a segunda vuelta, pero muchos analistas dicen que Bukele tendría más posibilidades de captar el voto del FMLN, si el FMLN llega en tercer lugar. ¿Cuál es tu reacción ante eso? Sin duda, así es, pero una vez más, no es un tema mecánico, no es que todo el que votó por el FMLN va a votar por Bukele en una segunda vuelta. Él sin duda captaría más votos del FMLN que un candidato de Arena, por supuesto. Muy bien. Normalmente pareciera que todavía el análisis de cuál de los candidatos, cuál es el desafío del nuevo presidente y cuál de los candidatos tiene más capacidad de responder a una situación compleja que tenemos tanto en seguridad, en materia de institucionalidad y ciertamente en la parte económica y social. El país tiene un bajo crecimiento, un alto endeudamiento, ha perdido mucha capacidad competitiva. Y en estas condiciones, bueno, no estamos para ruletas rusas, ¿verdad? La situación es frágil, es compleja. Pareciera que este aspecto de cómo se comportaría cada quien no está del todo presente. ¿Cómo ves los grandes desafíos tú? Sí, ahí depende. Yo tengo algunas incógnitas. Vamos a ver. Con Nuevas Ideas, Gana y sobre todo con Bukele y sus más cercanos colaboradores, incluyendo aquí a Félix, porque Félix es el único que ha dado una tesis que es la que más me preocupa de todas a mí, que es la tesis de la refundación del Estado. Estos caballeros no han hecho, yo creo que de manera calculada y deliberada, no han hecho un compromiso programático para que uno sepa a qué atenerse con ellos. Yo creo que eso es deliberado y calculado. Les da un margen inmenso para hacer o dejar de hacer lo que quieran si llegan al poder. Yo le tengo temor a la tesis de la refundación del Estado de Félix Ulloa. El ejemplo más reciente que vimos fue el de Venezuela y ocurrió entre el 25 de abril, que hubo el referéndum donde se preguntó en Venezuela si apoyaba la convocatoria a una constituyente para transformar el Estado. La pregunta decía eso literalmente, pero en la propaganda era para la refundación del Estado. Desde el 25 de abril que hicieron esa pregunta hasta diciembre, con menos del 29% del padrón electoral, porque la oposición cometió el grave error de estar desmembrada, pasó todo lo que pasó. Hicieron una constituyente, cambiaron la constitución y lo demás ya lo sabemos. Son 20 años de miseria, de supresión total de las libertades, de desarticulación del Estado.
y un país y un modelo donde la medicina salió sin duda peor que la enfermedad. Entonces yo no quiero ni pensar qué ocurriría en un escenario donde, por hipótesis, ganó Bukele con Félix Ulloa. Por hipótesis, el frente quedó colapsado, porque la única manera de que gane Bukele es con el frente colapsado, no derrotado, sino colapsado. No hay frente. Y Arena derrotado entraría también en un tema de reproches, probablemente de fraccionamientos, que aprovechen ese momento para obtener una mayoría coyuntural en la Asamblea en 2021. Y si lo que quieren hacer con el país es algo parecido a esos esquemas de refundación del Estado, yo no sé de verdad qué va a pasar con Pero tendrían una asamblea legislativa que les sería adversa. De aquí a 21. Sí, entonces el tema sería qué hacer para cambiar. No, te estoy dando el escenario de que en el 21, con el FMLN aniquilado y con Arena en crisis, pueden obtener una mayoría parlamentaria coyuntural. Por eso te puse el ejemplo de Venezuela, porque en solo 8 meses, con esa mayoría coyuntural en la Asamblea, le dieron vuelta por completo al Estado venezolano. Estamos. Lo otro, y eso implica... Y perdón, yo no quiero ser alarmista, yo estaría feliz si cualquier día de esto Bukele mismo o Félix le explican al país con seriedad y con rigor qué es lo que quieren decir cuando hablan de la refundación del Estado. He oído a Félix Ulloa hablar de la importancia de una constituyente y su identificación, pero Félix Ulloa tiene reservas y críticas importantes respecto al modelo venezolano. Pues ojalá, yo quisiera oírlo, yo no estoy condenando a nadie, solo digo que tengo esa gran incertidumbre. Tú me preguntas qué pasaría, cuáles serían los desafíos. Yo te digo, en el caso de ellos, mi gran duda es que no está claro qué quieren hacer. Y en el caso de Arena y la coalición, yo no tengo ninguna duda de que el gran desafío que tiene este sector de las élites salvadoreñas, porque son élites, es la deuda social con el país. Yo a Carlos le veo, a Calleja lo veo genuinamente, no ha estado nunca en un partido político, por supuesto seguramente ha sido votante, hasta financista de Arena, pero él no ha participado de la vida orgánica de ese partido. Yo lo veo con genuino compromiso y conciencia social para la educación, y para el empleo y para el mejoramiento de los barrios populares y ese tipo para la salud pública, pero vamos a ver si lo hacen, porque ese ha sido el gran déficit de los gobiernos de la derecha, que creen que a puro crecimiento económico va a rebalsar y luego no rebalsa tanto para la gente. Y del lado de la izquierda, su gran problema ha sido que han asfixiado el crecimiento económico para distribuir y repartir. Pero ¿qué cosa distribuyen y qué reparten? No pueden repartir miseria. Pero ves una concreción mayor, dijéramos, en los programas, en las propuestas tanto de Carlos Calleja como de Hugo Martínez en relación a lo que hasta ahora has oído de Nayib Bukele. Sin ninguna duda. A Hugo, por ejemplo, yo tengo un gran concepto de la manera como Hugo está preparado, Hugo Martínez, lleva desde el 94 prácticamente, 25 años en el Estado, desde dentro, lo conoce. Yo lo que escuché, yo por cierto debo aclarar que no pude asistir cuando llegó Bukele a Fusades. Yo asistí cuando llegó Hugo Martínez y cuando llegó Carlos Calleja. Punto 1 y punto 2, debo aclarar que yo sí he leído planes de gobierno del FMLN y de Arena, no así de Nuevas Ideas o de Gana, porque no lo han presentado. Entonces yo con Gana y Nuevas Ideas y Bukele lo que tengo más bien es zonas oscuras y dudas. No estoy haciendo un juicio negativo a ese nivel programático, sino que no sé qué es lo que quieren hacer con el país. Y en el caso de Calleja y del Frente, las propuestas las veo bien, ahí digamos el tema es la credibilidad, si la gente le va a creer o no le va a creer a estas personas y le va a creer o no le va a creer a sus partidos. Sin lugar a dudas, Hugo Martínez es el candidato de mayor experiencia política y de gobierno, pero la evaluación de la gestión del gobierno y las opiniones tan negativas, pues como que bajan mucho las posibilidades de este candidato, y que eso lo explicaría. Sí, lo tiene cuesta arriba, aunque el gobierno yo creo que en los últimos meses ha mejorado su ejecución y sus comunicaciones, sin duda, pero no creo que le alcance, digamos.
la economía, el mismo Fondo Monetario que no anda ahí por la vida regalando elogios, como bien sabes, porque sos economista, el Fondo Monetario dijo que la economía estaba marchando bien, razonablemente bien, le dio un crecimiento de 2.8%, que no es maravilloso, pero no está mal, es mejor que el que había. Y entonces yo creo que la situación de seguridad, de homicidios, de extorsiones, ha mejorado, pero no sé si le va a alcanzar a Hugo para crecer. Habrá que verlo. Veníamos de una situación muy difícil y ha mejorado, pero no lo suficiente en un plazo tan corto para darle vuelta a la percepción de la gente. Salvador, me ha dado mucho gusto tenerte. Esta es la primera vez. Espero que se repita este diálogo, esta entrevista pronto. Gracias por venir. Con mucho gusto, Alberto. Buenas noches. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay más contenido en Focus. Actualmente, 4 de cada 10 salvadoreños no tiene claro por quién votará en las próximas elecciones. Así lo destaca la más reciente encuesta de la prensa gráfica. El 41.2% de los salvadoreños consultados en la encuesta expresa que todavía no ha decidido por quién votar o incluso no sabe si irá a votar en las próximas elecciones. A 2 meses de las presidenciales, hoy en Prisma nos preguntamos qué factores inciden en el voto indeciso y qué impactos tendrá el 3 de febrero. Según la encuesta publicada el pasado 30 de noviembre por la prensa gráfica, Gana obtendría en las próximas elecciones presidenciales un apoyo del 28.9%, Arena el 16.8%, el FMLN el 6.9% y solo el 0.5% votaría por el partido Vamos. Pero el dato que destaca es el de los indecisos, que para 2018 representa un aumento respecto a la encuesta realizada por el mismo medio para las elecciones de 2014, en las que resultó electo Salvador Sánchez Serén. Para ese año y a un mes de las elecciones, solo el 13.8% de los encuestados no sabía a qué candidato iba a brindar su voto. En otro sondeo realizado por la Universidad José Simeón Cañas, UCA, en enero de 2014, se revelaba que el 10.2% de los entrevistados no sabía por quién votar. La UCA también publicó en diciembre de 2008 una encuesta sobre la intención de voto para los comicios del 2009, en los que resultó electo el expresidente Mauricio Funes. En ese momento, el sondeo indicaba que el 74.1% ya tenía decidido el partido por el que votaría y solo el 21.6% dijo que no sabía o no respondió la pregunta o dijo que su voto era secreto. Desde ese año, las diferentes casas encuestadoras han registrado un aumento significativo en el número de salvadoreños que no sabe por quién votar ante una elección presidencial. Pero, ¿qué podría explicar este aparente aumento del voto indeciso? ¿Cómo impactará en las elecciones de 2019? Para conocer sobre el tema, entrevistamos al director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo, quien asegura que los factores que influyen actualmente en el voto indeciso son la falta de calidad de las propuestas de campaña y el descontento que existe hacia los partidos políticos por parte de los salvadoreños. Y ahora en campaña, por razones más de populismo, por ejemplo, vemos que todos los candidatos quieren quitar el impuesto a la telefonía. Y te dicen que no van a subir impuestos, pero uno dice, bueno, ¿y cómo van a hacer para cumplir todo lo que están prometiendo con el presupuesto que tenemos actualmente? Entonces yo creo que la gente está sospechando, ha crecido el nivel de sospecha y eso es bueno para que los candidatos no se crean que todo el mundo digiere lo que dicen de una forma fácil. La calidad de campaña no ha sido buena. Poco debate, poco cruce de ideas, poco razonamiento en las propuestas de las grandes ideas que han salido, sean los polos de desarrollo de Hugo, el aeropuerto internacional de Oriente de Nayib o las otras ideas de Calleja o las de Vamos.
no se ven como cosas concretas, por ejemplo, para resolver el gran problema de la inseguridad que tiene el país. Entonces yo creo que la gente, lamentablemente, y esto es triste porque está dejando de creer, está perdiendo la esperanza de que votar va a servir para algo, va a cambiar algo. Ya tuvimos de un partido, ya tuvimos de otro, ya tuvimos candidatos y gobernadores con un perfil empresarial, con un perfil político, hasta con un perfil periodístico, en el caso de Mauricio Funes, y nada ha funcionado, ¿verdad? Una de las posibles proyecciones es que muchos seguidores jóvenes de Nayib, por ejemplo, sí tengan un nivel de apoyo y de participación en redes sociales, pero el día de las elecciones no vayan a votar. Ese es un riesgo. En el caso de Arena, gente que esté todavía digiriendo la división de las elecciones internas, gente afín a Simán que no vaya a votar por castigar a Calleja. En el frente igual, digamos, militantes afines a Gerson o a una versión más renovadora frente a la comisión política que no vaya a votar. Entonces, todos estos escenarios pueden, digamos, configurar contextos muy distintos, ¿verdad? La encuesta realizada en noviembre de este año por la Universidad Francisco Gavidia también refleja que el 37.2% de los encuestados no ha decidido aún por quién votar, no saben, no irán a votar o no respondieron a la pregunta. La hipótesis de que el aumento de indecisos responde al descontento hacia los partidos políticos se refuerza con el dato publicado por la encuesta Latino Barómetro de 2018, que demuestra que tan solo el 5% de los salvadoreños tiene confianza en los partidos políticos. Estos números nos permiten reflexionar sobre la necesidad de una reforma profunda de nuestro sistema de partidos políticos que permita vincularlos más con la población y así formular propuestas que representen y motiven a los votantes salvadoreños. Estos son los datos de Prisma de esta noche. Hacemos una pausa, ya regresamos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches, Saúl. Esta noche vamos a hablar sobre la elección del Fiscal General de la República, una elección de mucha relevancia en nuestro país. Hay que recordar que la semana pasada estuvo en este mismo set de entrevista Katia Salazar, quien es la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Vamos a hacer un contexto de esta elección porque ella ha dejado también reflexiones muy importantes al respecto, y es que actualmente la Asamblea Legislativa evalúa el perfil de los candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General de la República. En el proceso se ha calificado a 32 aspirantes. En esta fase, organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil han criticado por no cumplir con estándares en transparencia y por ser poco preciso en los criterios de evaluación. Y como ya lo decía Saúl, la semana pasada aquí en Focos conversamos con la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Esta fundación ha advertido que el fiscal general que sea electo deberá, entre otras cosas, asumir una deuda histórica con la impunidad, combatir la corrupción, enfrentar la violencia de género, la criminalización a las mujeres e investigar, por ejemplo, los casos de abuso de fuerza atribuidos a agentes del Estado. Y por esto y otros elementos es muy importante evaluar y seguir a la persona que será electa. Así es. Esta semana también el Estado salvadoreño ha participado en una audiencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para informar sobre cómo se ha dado el cumplimiento de estándares internacionales en este proceso, Karen. Por eso, para conocer más de esta importante elección, hoy nos acompaña en la entrevista Jorge Chafik Handal, quien es diputado, subjefe de la fracción del FMLN, pero además miembro de la subcomisión encargada de elegir a este perfil. Diputado, bienvenido. Bueno, buenas noches, Saúl, buenas noches, Karen, y por supuesto buenas noches a todos los televidentes. Es un gusto estar aquí, yo los he seguido, he visto sus entrevistas interesantes y qué bueno que los jóvenes se interesen en la política, se interesen en su país, porque al final es la política del país. Qué bueno, lo felicito. Muchas gracias. Gracias, diputado. Y bueno, justamente queremos concentrar
nuestro interés esta noche en entender cómo se está llevando a cabo el proceso de evaluación de los perfiles para el que será el nuevo fiscal general de la República. Y escuchaba que en introducción hacíamos mención de lo que en esta mesa de entrevista dijo Katia Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso. Decía que no existe en nuestro país un procedimiento que permite elegir a un fiscal con base al mérito. Por eso nos interesa saber qué criterios han sido tomados en cuenta en la subcomisión para determinar la idoneidad de los perfiles. Bueno, qué buena esa pregunta, qué bueno que empecemos con ese tema, ¿verdad? Y enfocado por ellos, porque fíjate que el primer punto de esta ironía es que esta Fundación del Debido Proceso se está quejando. Yo estuve leyendo el periódico, la presentación de ellos frente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, se está quejando del proceso, de la falta de transparencia, de esto, de aquí, de acá, ¿verdad? Y paradójicamente no llegaron a las entrevistas. Y paradójicamente nosotros ocupamos, yo en especial también, ocupamos las preguntas que mandó Fusades, 30 preguntas, las preguntas que mandó ISD, otras 30 preguntas, y las preguntas que nosotros elaborábamos también, porque qué temática nos interesaba explorar de los candidatos. Entonces, al leer la pregunta, al leer el periódico, no dejó de causarme una cierta, ¿cómo decir? No dejó de darme gracia. Aunque a la audiencia de Washington también hay que decir que han asistido otros representantes de la sociedad civil local, por ejemplo, abogados, representantes del IDUCA, no solo la Fundación para el Debido Proceso, observan el procedimiento de elección. Pero ninguno de ellos estuvo en la entrevista. Mira, en las entrevistas de magistrados, que fue con primera vez se abrió ese proceso a que llegara todo el mundo y mandara sus preguntas, llegaron en el momento cúspide de que teníamos el montón de gente, 21, en un auditorio para más de 200 personas. Siempre hubo más medios de comunicación presentes y el personal que atiende eso que los que llegaron. Y ahora, permítanme, sí. Y ahora, ¿sabes cuántos hubieron? 3. Diputado, teniendo en cuenta lo que usted menciona, que digamos, forma parte de la situación en la cual se ha dado la evaluación de los candidatos a fiscal, eso no le quita mérito a la importancia de saber con qué criterio ustedes están evaluando la idoneidad de los perfiles a ser fiscal. ¿Nos cuenta cuáles son esos criterios que están tomando para decir este es mejor que el otro? Sí, es que mire, yo con esta aclaración no es para, ¿cómo decirte?, que no tiene validez el planteamiento de ellos. Lo que estoy diciendo es cómo plantean algo cuando no fueron. O sea, para yo plantear una acusación, porque es un término de acusación, y llevarlo allá a la Corte Interamericana, tengo que tener elementos porque estuve presente. ¿Cómo refuta usted entonces la crítica que dicen de que ustedes no tienen criterios para determinar cuáles son? Sí tenemos criterios. ¿Cuáles son? Vaya, por ejemplo, están los atestados de hoja de vida de todos los candidatos. Está todo lo que pide la Constitución y las leyes secundarias, lo que piden con respecto a los candidatos, los requisitos que deben llenar estos candidatos. Aparte de eso, nosotros hemos pedido 2 que 3 más para poder puntualizar la información que nos viene. Y luego viene la entrevista. ¿Qué es lo que uno busca en la entrevista? No uno busca, mire, y es cierto que usted es doctor, es cierto que usted estuvo en tal parte, es cierto que usted... sino a preguntar sobre los temas más polémicos, en este caso de la función del fiscal. 1, detectar si conoce lo que es la fiscalía. 2, si tiene noción de lo que va a llegar a ser si fuera electo. ¿De acuerdo? En base a que conoce el funcionamiento de la fiscalía y sus principales objetivos y sus principales deberes con respecto a la ciudadanía. ¿Y esas preguntas con las cuales ustedes pueden llegar a esa conclusión, cómo han sido formuladas? ¿Con base a qué? Mira, como te dije, muchos sacamos de lo que mandó Fusades, de lo que mandó ISD, que también iban paradójicamente en esa misma dirección. ¿Pero por qué no se ha hecho público, digamos, esas son las preguntas que estamos tomando en cuenta para poder saber si el tipo conoce de la fiscalía, si conoce de las áreas que... Mira, si ahí lo dijimos en la entrevista. Decían, mire, tomando en cuenta las preguntas de ISD, ¿verdad? Voy a preguntar esto.
Pero tomando en cuenta de FUSADES, vamos a hacer esto. Siempre se decía de quién era la pregunta. Y cuando eran preguntas particulares, bueno, yo tengo una pregunta aquí de mi cosecha, entonces también se hacía. Ahora, todo fue público. Ahora, diputado, a ver, una vez que se hace la ronda de entrevistas, nos interesa saber en base o en función de qué criterios califican objetivamente a los mejores perfiles. Es decir, porque en la entrevista se dan respuestas abiertas, pero queremos saber en función de qué se evalúan. Es decir, una cosa son los requisitos constitucionales, otra cosa son las respuestas a las entrevistas y las hojas de vida. ¿Cuáles son los criterios objetivos con los que se califican los perfiles? Mira, cada grupo parlamentario establece los suyos. Aquí no hay como se ha pretendido el famoso baremos. ¿De acuerdo? Aquí no ha habido esto de baremos. ¿Por qué no? Porque mira lo que sucedió con el baremos, cómo denigraron a las personas que estaban ahí. Cómo denigraron, la más denigrada, la licenciada de Madrid. Pero ¿no le parece que un instrumento que nos permite obtener puntajes nos da una evaluación mucho más objetiva que valoraciones que se sustentan en la subjetividad, en las apreciaciones y no en datos, en números que nos permiten decir, bueno, ese puntaje es mayor que el otro? Comparaciones objetivas. Es que no estás contratando a un ingeniero para la construcción de un edificio. Pero está contratando al fiscal general de la República, que tiene a cargo una demanda importante de temas y... Sí, pero mira, Saúl, yo descalifico totalmente ese método de notas. ¿Por qué? Porque no te da el talante del funcionario, tal como tú lo acabas de decir, que va a llegar a cubrir semejante responsabilidad. ¿De acuerdo? No es porque tenga un 10. Acuérdate la frase aquella, la sotana no hace el cura. Pueden tener la mejor sotana del mundo, pero no le da la capacidad para estar al frente de semejante responsabilidad. Él es el encargado de impartir, de buscar la justicia, que es muy distinto a aplicar la ley. ¿De acuerdo? 2, tiene que tener el talante o las agallas necesarias para resistir las presiones que le van a llover de todos lados. ¿De acuerdo? 3, tiene que estar centrado en cuáles son los objetivos que persigue, tanto, y valga la redundancia, en la persecución del crimen como en la reforma del aparato de la Fiscalía, que tiene muchos vicios. A ver, diputado, de acuerdo, está esa lista de criterios, esta lista de elementos o de objetivos, pero ¿cómo comparamos? ¿Cómo comparan ustedes mismos? ¿Cuál es el candidato que mejor responderá a estas tareas, a estos objetivos de la Fiscalía? Y nosotros, los ciudadanos, los periodistas, ¿cómo nos guiamos para saber cuál candidato es más idóneo que otro? Bueno, empezando por lo último, asistiendo a las entrevistas, pudiendo ver las respuestas de la gente. Claro, pero no todos los ciudadanos podrán ir a las entrevistas. Sí, pero no todos los ciudadanos, quieren ir a las entrevistas. ¿Quiénes van? Los que están interesados en el tema. Pero resultó que los que están interesados en el tema no fueron a las entrevistas. Bueno, los que tenemos la responsabilidad de alguna manera de mediar información para llevar a la audiencia. Pero estamos de acuerdo que es un tema importante para todos. ¿Cómo comparamos? ¿Cómo comparan ustedes mismos? Es que para tener criterio hay que asistir. Si uno no asiste, ¿cómo va a medir? Diputado, no nos está dando criterios claros para poder saber cómo comparar perfiles. A eso voy. Espérame. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en esas entrevistas? Preguntar sobre los temas más espinosos. Por ejemplo, todos insistían, hasta el mismo FUSADES e ISD, insistían en el tema del uso de los criteriados. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay un uso excesivo de los criteriados y cómo lo haría usted? ¿De acuerdo? Entonces muchos empezaron a explicar cuál es la función del criteriado y cuándo se usa, para qué se usa, qué se persigue con él y qué es lo que debe la Fiscalía presentar para respaldar la declaración del criteriado. Bueno, ahí mismo salió, miren, si es que la Fiscalía actual está ocupando el tema de los criteriados hasta para los delitos de bagatela, que ellos mismos le llaman, pero para los más importantes no los está ocupando adecuadamente. ¿Cómo evalúan? Es decir, que la respuesta que ha dado uno y la respuesta que ha dado otro convierte a un perfil en más idóneo. Es decir, yo puedo responder a esa pregunta lo que quiera, pues, lo que mi juicio, lo que mi subjetividad me permita, pero ¿cómo evalúan entre 2 o más respuestas cuál es el perfil más idóneo? Porque tú vas acumulando, vas anotando
vas acumulando, viendo, comparando lo que dijo aquel, lo que dijo aquella, ¿de acuerdo? Y vas estableciendo, y lo que debe de ser. Es que tampoco uno ¿Pero quién establece lo que debe de ser? Porque tú estudias el tema. La subjetividad de los diputados. No, perdona. Quítamele ese tema, por favor, porque ahí ya empiezas a descartar cualquier acción de los diputados. Lo que queremos decir... Espérame, Saúl, déjame terminar la idea. Por favor. ¿Verdad? Entonces, al empezar con esos epítetos, empiezas a descartar la opinión de cualquiera, porque entonces el tema es venir, convencerme a mí. ¿Y cuándo me van a convencer a mí? Hasta que yo lo crea necesario. Pero finalmente no es eso el riesgo que corremos al no tener un criterio mucho más preciso, una evaluación, solo termino mi argumento, porque cuando usted nos dice, no, nosotros escuchamos entrevistas y hacemos nuestras anotaciones, cada diputado tendrá una valoración y una concepción de qué tipo de respuesta es la correcta. Si no se unifica eso en un solo instrumento, va a ser muy difícil tener hacia la ciudadanía... que ya hay un perfil del puesto. ¿Quién lo define? La experiencia tuya, la experiencia que tenés en cuanto a qué debe ser lo ideal de un fiscal. Pero si los diputados nunca han ejercido como fiscal general de la República. Sí, pero le hemos dado seguimiento al actual fiscal y a los otros fiscales que estuvieron ahí y los resultados que se ha tenido en el combate al crimen en todas sus esferas, no en una parte. ¿De acuerdo? Y eso no te lo da por un 10 que se saque, no te dice que ese tipo va a ser el mejor del mundo. Esa es otra subjetividad. Si nos vamos a subjetividades, esa es una de las más grandes del mundo que hay. Es más, en otros sitios ni la palabra baremos aceptan, porque el baremos es de lo más subjetivo que hay. Ahora, ¿no le parece que luego de ver para atrás, identificar que existen perfiles de fiscal que han llegado a ocupar el cargo y que finalmente han sido señalados, algunos, procesados, de cumplir mal una función a partir de sentenciados de un criterio... En un primer caso le faltan otros. De un criterio que no fue precisamente un baremo, un puntaje, que nos garantiza que esta misma evaluación nos va a llevar a un buen fiscal general de la República. Pero... ¿No llegó el momento de cambiar esto para poder tener un perfil mejor? Propóngame un método. El que estamos discutiendo en este momento. O sea que si yo me saco 10, yo soy el mejor candidato para estar ahí. Si no hay otro que se saque 10, yo soy el mejor. Bueno, pero pues no yo puedo impresionar, yo puedo impresionar, puedo leer y puedo impresionar, pero eso no me cataloga para ser el fiscal. A ver. Es que mira, es que esos puestos hay que entender la magnitud del puesto. ¿De acuerdo? No es solamente va a llegar, esta ley dice tal cosa, voy a aplicar aquel, esta ley dice tal otra, le voy a aplicar lo otro, esta ley. No, el que llegue ahí tiene que saber ponderar sus decisiones y sus actuaciones. ¿De acuerdo? Diputado, pero ¿usted está de acuerdo en que necesitamos criterios objetivos que a una u a otro periodo de la Asamblea Legislativa, a los ciudadanos, a los periodistas, a la sociedad civil, nos permitan entender en función de qué se ha elegido a un fiscal general? ¿Está de acuerdo en eso? Sí. Y para eso está el informe, por ejemplo, que está puesto, ya creo que ya lo subieron a la página de la Asamblea, a la cual cualquiera puede acceder. Bien, tenemos que hacer un corte en esta entrevista. Enseguida vamos a seguir conversando y lo vamos a hacer específicamente sobre el perfil del actual fiscal general, al cual también su partido político de alguna manera ha expresado apoyo. Ya regresamos. Bien, estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con el diputado de la fracción del FMLN, Jorge Shafik Handal. Además, recordamos que es su jefe de la fracción del FMLN y es miembro de la comisión política que tiene a su cargo la elección y la discusión también, la selección del perfil del próximo fiscal general de la República. Diputado, recientemente el secretario de Comunicaciones del FMLN, Roberto Lorenzana, dijo en una entrevista, y lo voy a citar, que el fiscal actual tiene credenciales importantes en el desempeño que ha tenido y que debe ser tomado en cuenta por la Asamblea. Esta postura es compartida por el resto de la fracción, es decir, ven a Douglas Meléndez como un perfil con buenas potencialidades para ser reelecto. Mira, yo ya expresé en otras entrevistas que nosotros, por ejemplo, ya nos sentamos a evaluar todos los 32 y que de ellos sacamos 8, que son los que nos parecen que más llena el perfil que nosotros creemos que debe de tener el hombre, y si hubiera una mujer, o la mujer que se va a sentar ahí. De los 32 seleccionaron 8. Seleccionamos 8. La fracción del FMLN. La fracción del FMLN. ¿Quiénes y son? dentro de esos, mira, no voy a dar nombres porque si tú te fijaste, por ejemplo, hoy creo ya,
aparecen las primeras publicaciones atacando a 4 ya. Al menos sabemos que Néstor Castaneda y Douglas Meléndez están en esos 8. Están en esos 8, correcto. O sea, nosotros ya incluimos, a pesar de lo que yo he declarado anteriormente, hemos dicho, no vamos a cerrarle la puerta a nadie, vamos a escuchar, ¿de acuerdo? Y vamos a evaluar. Ahora, seleccionar de 32 perfiles a 8 es un mérito para esos 8. Es un mérito que el FMLN... Ahora, a nosotros nos llama la atención porque en la medida que ustedes incorporan en esa lista corta de 8 candidatos al actual fiscal Douglas Meléndez, están de alguna manera también respaldando su labor al frente de la Fiscalía y por lo tanto ustedes estarían avalando el proceso que lleva en contra del expresidente Mauricio Funes, quien fue el primer presidente de la República llevado por el FMLN. ¿Ustedes están de acuerdo con esa actuación del fiscal y la manera en que se ha llevado el caso? No, mira, a él no lo evaluamos por eso, ¿de acuerdo? Lo que lo hemos evaluado es por los logros que ha tenido en otras áreas. Es que mira, tú tienes que evaluar a todo mundo. Yo particularmente no estoy de acuerdo en el tema en que él ha tratado la corrupción. Me parece que ha sido sesgado y me parece que ha dejado de tratar a todos por igual. ¿Y sobre qué temas están de acuerdo con él? Por ejemplo, ha combatido la extorsión, ha combatido el tema de las maras, el financiamiento a las maras, ¿de acuerdo? Ha combatido el tema del esclarecimiento de grandes asesinatos aquí. Está bien, tiene sus logros. Entonces yo no puedo cerrar los ojos ante los logros de él. Puede que no esté de acuerdo con esta parte de él, pero yo reconozco que ha trabajado. Pero eso no me indica de que por eso ya está montado en la bicicleta y va a seguir adelante. Tengo que someterlo a evaluación fría. El fiscal ha presentado como uno de los casos emblemáticos de este periodo de la institución dirigida por él, el caso contra el expresidente Saca y una serie de funcionarios también de esta gestión. Usted decía, no estoy de acuerdo particularmente con cómo ha manejado el tema de la corrupción. ¿Cómo ve el manejo que ha hecho el fiscal del caso del expresidente Saca? Muy, muy malo. ¿Por qué? Porque no ha hecho toda la justicia que tenía. ¿Se acuerdan que les dije? Una de las cosas que tiene que tener el fiscal que llegue ahí es saber distinguir entre aplicar la ley y hacer justicia. No son parecidas, pero no iguales. Es más, en la entrada de la Facultad de Derecho de la universidad está ese lema: cuando la justicia y el derecho se contraponen, priva la justicia. Esa es una norma sagrada de los que ejercen la abogacía. Entonces, para entender, cuando dice ha manejado muy mal el caso del expresidente Saca y de los exfuncionarios vinculados a su gestión, se está refiriendo en que hace falta, no necesariamente en las condenas que, por ejemplo, se lograron. El tema de los famosos sobresueldos. ¿A quién han metido presos de esos? Y es claramente que usó fondos del Estado para mantener callados a todos. Ojo, ahí no hay sobresueldos. Ahí te mantengo callado. Ahora, ¿vio por qué de alguna manera se presenta dentro de la discusión de este tema tener de alguna manera parámetros claros de por qué se elige a uno y por qué no a otro? Porque con la respuesta que usted nos da, se puede también inferir de que usted dice, no, yo no estoy de acuerdo cómo se manejan los casos de corrupción, pero sí valoramos bien el tema de la seguridad. En ese sentido, la fracción del FMLN está dando más preponderancia a la labor en materia de seguridad que a la labor en temas de impunidad judicial y corrupción. No, nosotros le damos igual valor a las cosas. ¿Por qué? Porque el tema de corrupción... Aún así, de 32 candidatos, él entró en esa lista de 8. Él entró porque yo no puedo negar sus éxitos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros establecimos nuestro perfil, dijimos una de las cosas que hay que evaluar es los resultados en su carrera. Ahí tenemos un juez, por ejemplo, que tiene 22 años de ejercicio en la función de juez y que ha sido intachable en todas sus cosas. ¿Quién? No voy a decir el nombre porque me lo van a ocupar. Vamos a revisar la hoja de vida. Vaya. Entonces, ¿cómo se llama? Lo tengo que meter. ¿Por qué? Porque llena el perfil que nosotros hemos establecido en cuanto a honradez en el desempeño de su cargo. Y eso no te aparece en un baremo. Hay otro aspecto, porque en esa entrevista que citábamos con Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación del Debido Proceso, ella decía que en los estándares internacionales se sugiere repensar la posibilidad de la reelección de un fiscal general. Y lo decía por un tema que parece de sentido común, y es que en la medida que el fiscal sepa que va a reelección,
sus actuaciones van a ser para no incomodar al poder político que precisamente tiene la función de llevarlo a ser nuevamente funcionario en la Fiscalía. ¿Qué opina de esa lectura? Es una lectura válida, pero va a depender de la persona que esté en el puesto si efectivamente va a jugar ese papel. O sea, no te toco mientras no me elegís, pero una vez que me hayas reelegido, aquí te voy. Entonces eso es lo que te va a decir, es que ese funcionario entonces no es tan probo como se supone que tiene que ser. No es tan equitativo en la aplicación de la justicia pareja para todo el mundo, sino que por conveniencia mía, ¿de acuerdo? Tú me vas a elegir a mí, va. Yo voy, como decimos comúnmente, voy dragoneando por un puesto. Ustedes dos son los que van a decidir, ¿verdad? Entonces yo lo que procuro ahorita es incomodarlos lo menos posible, aunque les sepa sus cositas, ¿de acuerdo? No los voy a incomodar para que me elijan y me voy a portar santito, como quien dice, ¿verdad? Una vez que me elijan, aquí les voy. Entonces no soy el más apto para ese puesto. Yo tengo que ejercer mi función independientemente de que me reelijan o no. De acuerdo, pero precisamente para poder evitar la posibilidad de que alguien actúe para simpatizar al poder político y no incomodarlo por una reelección, ¿no sería lo más conveniente, por ejemplo, hacer lo que hacen otros países de extender el periodo del fiscal, pero no darle la oportunidad de reelección? ¿Qué opina de eso usted? No, lo mejor sería que se disculpara. ¿Perdón? Que se hiciera a un lado del proceso mientras dure el proceso. Eso sería lo más sano. ¿Por qué? Porque entonces yo no te tengo la espada sobre la cabeza, porque también está eso. ¿De acuerdo? Voy a votar por vos, porque si no voto por vos me volas ahorita la cabeza. ¿De acuerdo? Diputados de Arena, al igual que ustedes con la fracción del FMLN, han expresado que Douglas Meléndez está en la lista corta, que es un tipo de favorito. ¿Considera posible usted, como su jefe de fracción del FMLN, una votación conjunta acompañada de Arena para reelegir al actual fiscal? Mira, ahorita es muy temprano para decir eso. Apenas la Comisión Política ha recibido el informe de más de 200 páginas que se le acaba de dar. El presidente apenas declaró la sesión abierta para llamarnos en cualquier momento. No ha habido llamamiento, creo que el lunes o martes nos vamos a volver a reunir para continuar y ahí se va a establecer el primer paso. Vaya, de los 32 no sigamos hablando, los 32, como hicimos con los magistrados, tráiganme 15, 20. Pongamos, ¿les parece bien? Sí, vaya, traigan sus primeros 15 y 20 para empezar a ver. ¿Cuál es el problema de esto? Aquellos eran 10, 5 propietarios, 5 suplentes. Había formas de ir hablando, de ir presentando variantes, propuestas, de ir conectando uno con otro. Aquí el tema es que es uno. ¿De acuerdo? Es más difícil el entendimiento. ¿Quiénes en el FMLN, en la construcción de esta lista de 8, se han involucrado en seleccionar, en evaluar de los 32? Ok, vamos a llegar a una lista de 8. La jefatura de la fracción. Nidia Díaz. Nidia Díaz, nuestros asesores y otros compañeros que nosotros creemos que tienen el suficiente conocimiento de la materia para estar en esta discusión. ¿Y con cuáles criterios han construido esta lista de 8? El compromiso con la justicia. ¿Evaluado cómo? ¿Medido cómo? Con respecto a cómo actúa con los diferentes sectores, si no favorece a uno, se hace el ojo pacho con uno para dejar a los otros, si no actúa por encargo. Vaya, te voy a poner un ejemplo. La sala anterior, ¿de acuerdo? No voy a referirme al fiscal actual para no viciar el proceso, ¿de acuerdo? Para no decir que tengo los dados cargados. La sala anterior evidentemente tenía una agenda política muy definida. Nunca trató todos los casos que recibía, nunca los trató por igual. Dejó una mora de casos de habeas corpus, por ejemplo, o de amparos que tienen más de 3 años de estar ahí. Y son los derechos fundamentales de las personas. Esos dos tienen que ver con el derecho fundamental e inmediato de la persona. Diputado, hay un elemento, y vamos a ir cerrando con eso, y por eso nuevamente a lo largo de la entrevista se identifica la necesidad de que el FMLN pueda transparentar aún más la manera en la que está eligiendo, porque usted viene acá y nos dice, elegimos con base al compromiso que tienen con la justicia. Digo, se escucha bien, pero en la medida que nosotros no veamos como ciudadanos
Miren, esto nosotros concebimos que significa orientar el servicio a favor de la justicia. Hasta ahora no lo ha publicado el FMLN y por lo tanto nosotros no podríamos dar fe de que existe un compromiso real. Que perdona que lo que voy a decir, van muy sofocados ustedes, hombre. Apenas va ni la primera. Muy importante. Sí, pero dejen que las cosas fluyan un poquito para ir viendo cómo van, cómo se orientan. Si no, ahorita me están pidiendo que yo empiece a definir un montón de cosas, ¿de acuerdo? Cuando ni siquiera he empezado a intercambiar con los otros cuáles son sus criterios. Diputado, usted ha mencionado a Néstor Castaneda, presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, como un favorito del FMLN. ¿Qué características? No, favorito no. Bueno, dentro de los 8. En la lista. En la lista corta de 8. Sí. ¿Por qué lo mencioné? ¿Cuáles características tiene su perfil? Porque el hombre conoce. ¿Conoce? Conoce el desempeño de la Fiscalía. Cuando lo entrevistamos uno dice, este hombre conoce. 2, ha estado en la sala de lo constitucional. 3, tiene un récord limpio. Entonces tú ahí te vas conformando la personalidad del que tenés enfrente. ¿De acuerdo? No ha jugado un mal papel. Incluso en algunos momentos se opuso a los famosos 4. Tuvo sus encontrones, defendió, ¿verdad? Él es un hombre de derecha, todo el mundo lo sabe. Pero yo tengo que reconocer cuando alguien se compromete con algo. Y a pesar de esas diferencias, él defiende la ley, la justicia. Yo tengo que reconocer esas cosas. El FMLN está valorando, dentro de la evaluación que hace del listado de los 32, que dentro del historial de Félix Garritzafi, que es uno de los 32 que está en el proceso, existe una investigación periodística que respalda que él no actuó, digamos, de la manera más correcta en el caso del exdiputado Roberto Silva Pereira a través de cables de la Embajada de los Estados Unidos. El FMLN está valorando eso para decir de que ese perfil puede o no ser el mejor para seguir en el proceso. Voy a cometer una infidencia. Él no está en nuestras 8 listas. Puede que más adelante, si tenemos algún acercamiento, como hicimos con los otros, y hay coincidencias entre los demás partidos, y hay coincidencias, uno puede decir, bueno, pudiera considerarse. A pesar de lo que le acabo de mencionar. No, pero es que aquí viene la parte mía. Vaya, yo uno de los principales clavos que le veo a Garritzafi es lo que sucedió con su sobrino, no sé si se acuerdan de eso, cuando él era director del RNPN, del Registro Nacional de Personas Naturales, ¿de acuerdo? Que el sobrino sale con 6 DUIs. Lo agarraron cruzado, ¿verdad? Droga y guaro, lo agarraron cruzado y el hombre parece que se despistó y le dijeron, deme un DUI, sí, cómo no. Y alguien le volvió a decir, deme DUI, sí, y sacó el otro, deme DUI y sacó 6. Y él es el director del RNPN. Pero entonces esa conexión familiar para usted es la que haría descartar a Félix Garritzafi. No, por lo menos es un clavo grande. Que si mientras no me lo expliquen, yo estoy pensando seriamente con él. Bueno, te lo pregunto. No, es que tampoco puedes actuar así en esos asuntos. Bueno, pero hay eso otros ya se van encaminando de otra manera. Hay otros señalamientos más importantes como este que mencionaba Saúl, las críticas por la omisión que hizo en el caso del exdiputado Roberto Silva Pereira. Es que mira, muchos creen que en las entrevistas uno debe de, igual que como lo presentan en Hollywood, en esas sesiones del Senado, ¿se han fijado? ¿Verdad? Que el senador hace trizas al que tiene enfrente, le tira a matar. Pero eso es un proceso que existe. Sí, pero eso no es una entrevista que tú vayas a sacar lo mejor de alguien. Pero ¿no le parece que en la medida que usted como legislador, usted tiene delegado por parte de nosotros la función de elegir a un fiscal, con nosotros como ciudadanos? Correcto. ¿No le parece que en la medida que usted rete al funcionario que va a asumir la cabeza del Ministerio Público, en esa medida nosotros como ciudadanos podemos estar más tranquilos de que está eligiendo pero bien? ¿cómo lo reto yo? Es que cada quien tiene su estilo. Por ejemplo, ¿cómo yo reto a alguien o a ponerlo nervioso, a tratar de que saque lo que yo quiero sentir de él? Preguntarse sobre los temas más conflictivos que hay. Obligarlo a que dé una respuesta en un sí o un no sobre un tema muy conflictivo que todo mundo lo tiene en la mira. Por ejemplo, mire, ¿qué le parece a usted el caso de Saca de que no ha procedido contra los confesos sobresueldos? ¿De acuerdo?
Si él me empieza a dar vuelta con el tema, porque ahí me salieron unos que me empezaron a dar vuelta, y nunca, ¿cómo se llama? Respondieron la pregunta, uno dice, no, este no va a ser buen funcionario. Tenemos que cerrar la entrevista, pero nos interesa saber algo. ¿Cómo está viendo usted la participación del cuerpo diplomático, específicamente la embajadora de Estados Unidos, que se ha metido bastante protagónica en recomendar que no se debe retroceder en el combate a la corrupción, pandillas y crimen, y está haciendo un llamado enérgico a ustedes como diputados a elegir a un buen fiscal? ¿Cómo ve la participación particularmente de la embajada de los Estados Unidos en esto, o el gobierno de los Estados Unidos? Mira, si esto no estuviera marcado por el interés de ella de que se reelija el actual fiscal, me parecería una expresión normal y sana. Pero resulta ser que ella tal como tú dices, se ha metido demasiado en el tema, ha sobrepasado sus potestades como embajadora. Ella no puede meterse a los temas internos. Que ella dice, bueno, miren, nos interesa un buen fiscal, que esto, que no. Ah, vaya, está bien. Pero ya cuando te sigue presionando, tú vas aprendiendo a leer, ah, no, espéreme, usted quiere que le reelija a este. No, me disculpa, señora embajadora, usted representa a una nación poderosa, pero nosotros somos independientes. Pero, ¿en qué otras evidencias sustenta esta afirmación de que ella tiene un interés particular porque sea reelecto el fiscal Douglas Meléndez? Por todo lo que ha dicho antes de estas declaraciones con respecto al fiscal. ¿Qué es lo que ha dicho antes de estas declaraciones de ella? Hoy no dice exactamente Douglas Meléndez, pero si uno toma las declaraciones anteriores, cómo ella lo ha alabado, cómo ella lo ha acompañado, tú empiezas a sumar 1 más 1, en este caso me dan 2. ¿Y por qué cree particularmente o por qué percibe que ella tiene este interés en alabar la función de Douglas Meléndez, como usted lo plantea? Porque habría que ver cuáles son los tratos que han tenido anteriormente. ¿Quiénes? Entre la embajadora y Douglas. ¿Usted conoce de esos acercamientos, no conozco, de esos por tratos? eso habría que ver. Por eso digo, habría que ver. ¿Qué significa esto? Mira, es que de pronto pareciera que la señora embajadora está interesada en impulsar un modelo de hacer las cosas tal como en Estados Unidos. Y con las disculpas de caso, cada país tiene lo suyo. ¿A qué se refiere con eso? Particularmente, ¿qué modelo? Vaya, mira, por ejemplo, el modelo de justicia de ellos es que ellos, ¿cómo se llama?, negocian muchas cosas. En la justicia negocian muchas cosas porque le quieren caer a alguien en específico y están dispuestos a perdonar a todos los demás o darles unas medidas menores. A mí me parece que en el tema de la corrupción no debe haber esa cosa. ¿Identifica que eso está pasando en El Salvador? Sí, va por ejemplo el tema del uso ¿te acuerdas tú de la negociación que establecieron con Saca? Le dijeron, hey, te vamos a reconocer reconoceme 25 y te quedas con 275. Bien. Para mí es una ofensa. Bien. ¿De acuerdo? ¿Percibe por lo que está pasando, por los acercamientos que hay, por el cabildeo con el resto de fracciones, que tendremos fiscal electo para enero del próximo año? Mira, a mí me han preguntado si para el 20. Yo les he dicho, miren, por los temas que hay en la Asamblea y cómo estamos de conflictuados en varias cosas y que solo nos quedan 2 plenarias, yo lo dudo. Lo más seguro es que sea la primera semana recién entrando. Porque no van a haber vacaciones, en este tema no hay vacaciones. Van a seguir en los intercambios. Y siendo realista, ahí va a ser. En enero de 2019. Debe ser. Tampoco nos podemos dar muchos lujos aquí. Muy bien. Jorge Chafik Handal, diputado del FMLN, también su jefe de la fracción. Queremos agradecerle por compartir con nosotros en esta entrevista. No, a ustedes nuevamente agradecerles. Ojo, a veces parezco que soy pesadito, pero no. A mí me encanta que los jóvenes participen. Vuelvo a decir, es que este país no es en el futuro de ustedes, es de ahora. Bien, muchísimas gracias, diputado. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más contenidos en Focus. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focus TV.
El pasado 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México. El líder de izquierdas ganó la elección con una fuerte crítica a la corrupción en los gobiernos anteriores y con el compromiso de iniciar la cuarta transformación. Sin embargo, sus primeros pasos han sido pasar página y decir que no buscará condenas para los corruptos. Asimismo, su plan de seguridad plantea más militarización, una antigua medida ya cuestionada por su poca efectividad en el combate a la violencia. Para analizar este tema, enlazamos hasta la Ciudad de México con el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana y fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo. Bienvenido, Ernesto. Hola, Andrés, ¿qué tal? Mucho gusto, a la orden. López Obrador ganó las elecciones en México con un discurso férreo contra la corrupción. Sin embargo, en su toma de protesta como presidente, dijo que pondrá punto final y empezará de nuevo, en referencia a que no buscará justicia por la corrupción en los gobiernos anteriores. ¿Cómo propone el nuevo gobernante hacer más eficiente el Estado si no lleva a la justicia a los responsables de hacerlo deficiente? Pues la pregunta nosotros la hacemos exactamente igual. México tiene una historia de los últimos 20, 25 años tratando de construir instituciones para combatir la corrupción, ciertamente con un fracaso generalizado, pero con una ruta en la que cada vez más actores independientes y políticos se han puesto de acuerdo. Ejemplo concreto, el Sistema Nacional Anticorrupción se está montando, es nuevo, es un sistema que apenas nació y no existe de parte del nuevo presidente de la República, no existe un relato preciso que diga si ese sistema si ayudará a fortalecer ese sistema o va a proponer otro. Esto se parece a muchas cosas que está diciendo el presidente en varios temas. Está diciendo que no hay los resultados, que por eso la gente votó por él, y tiene razón en muchos sentidos, desde luego, 30 millones de votos atrás de él. Pero no está el relato, no está llegando el relato que dice cómo sí lo quiere hacer. ¿Cuál es la propuesta que él pone en la mesa que para nosotros tendría que ser de construcción de instituciones? ¿Cómo explicas tú este comportamiento de López Obrador, este cambio desde que gana las elecciones hasta que toma posesión, conociendo que los legisladores de su partido ya han propuesto eliminar las salas especializadas anticorrupción del Tribunal de Justicia mexicano? ¿Por qué hay este cambio? ¿Qué hay detrás? Sí, dos respuestas. Primero, hay algo que no cambia y es el hecho de que en campaña tampoco se hicieron propuestas concretas y solo hasta ahora empiezan a emerger algunas ideas. Entonces, eso no cambió. Andrés Manuel López Obrador ganó sin una plataforma precisa en prácticamente todos los temas. Y eso merecería otra discusión. Pero segundo es que, en concreto, probablemente, y esta es una hipótesis, ellos están pensando que no sirven esos instrumentos contra la corrupción, esas instituciones, porque no sirven las instituciones en general. Es decir, hay una desconfianza total y absoluta a las instituciones. Esta mañana, precisamente, se estaba hablando de la discusión sobre el Instituto Nacional de Acceso a la Información, con afirmaciones por parte del hoy presidente que demeritan todo lo logrado en este órgano constitucional autónomo, que desde mi punto de vista ha hecho aportes importantísimos en materia de transparencia y acceso a la información. Es decir, el nuevo presidente está colocando las cosas en blanco y negro, tratando de así construir una agenda política que vaya probablemente destruyendo para construir instituciones diferentes, no lo sé, pero por lo pronto destruyendo las que hay, porque no hay confianza en ellas. Ese es como el principio, el eje estratégico de su política, con una desconfianza generalizada, ciertamente, y con razón en la inmensa mayoría de las instituciones de este país. Pero insisto, la ruta del cómo sí, la ruta de qué instituciones sí quiere el presidente, y sobre todo qué instituciones con contrapesos a él mismo, incluso a la propia presidencia, no tenemos todavía una ruta. Especialistas han señalado que uno de los factores del fortalecimiento de la violencia en México fue el militarismo en auge en los gobiernos anteriores. López Obrador, en su plan de seguridad, ya propone la creación de una Guardia Nacional. ¿Cómo evalúas esta postura? ¿Qué resultado diferente espera el presidente con la creación de una nueva unidad militar? Hago mías las palabras de Human Rights Watch. Es un error descomunal del presidente.
y le comparto al auditorio de varios países a quienes no están aquí, les comparto que hoy ya circula información diaria e imágenes de un despliegue militar intensificado desde el día 1. Eso quiere decir que independientemente de que haya reforma constitucional para crear o no una Guardia Nacional, en este momento, en una cantidad indeterminada de municipios y estados de la República, ya los militares han tomado el mando de las operaciones de presencia y disuasión, patrullaje por un lado, pero también en un número que no sabemos, de operaciones de persecución de probables responsabilidades de delito, de probables responsables de delitos. Esto lleva más allá de lo que jamás había llegado, al menos en la etapa contemporánea de este país. Esto lo lleva más allá de lo que hizo el presidente Calderón, más allá de lo que hizo el presidente Peña, y mucho, mucho más allá de lo que la Corte dijo que debe hacerse, precisamente cuando acaba de decretar la invalidez de la Ley de Seguridad Interior, promulgada hace un año, en donde se creaba una hipótesis en la que el presidente podía decretar afectaciones a la seguridad interior, ordenando el despliegue en lugares precisos y determinados, ordenando el despliegue militar. Hubo una movilización de la que nosotros fuimos parte para crear el colectivo Seguridad Sin Guerra, y de muchos otros, y de académicos, y del movimiento de derechos humanos, y del sistema interamericano, una movilización enorme de parte de académicos, derechos humanos, incluso del sector empresarial, para decir no a esa ley. Y la Corte dijo no a esa ley al final, porque consideró que la seguridad pública, que los militares están invadiendo las funciones de seguridad pública, usando el concepto de seguridad interior. Bueno, hay que tener muy claro que lo que ha decidido el presidente Andrés Manuel López Obrador brinca, supera, rebasa todo lo que se había discutido, sorprendiendo a propios y extraños. Tengo información de que la sorpresa no solamente es de los adversarios políticos, no solamente es del sector de derechos humanos, no solamente es de los analistas y académicos, no, también incluso hay sorpresa dentro de sus propias filas. Dejo así la pregunta. ¿Por qué el presidente decidió trasladar el mando a las Fuerzas Armadas? ¿Qué fue la información? ¿Cuál fue la información que recibió que lo lleva a tomar una decisión de esa gravedad? No lo sé, pero lo que sí sé es que nos coloca en un escenario gravísimo, gravísimo, ante la evidencia acumulada de que los despliegues en México, los despliegues permanentes de Fuerzas Armadas reproducen violaciones graves a derechos humanos, desapariciones, torturas, ejecuciones, por un lado, pero por otro lado, existe la evidencia irrefutable y contundente de que la intervención militar no reduce la violencia en donde ha estado. No se ha construido en México una experiencia sostenida de reducción de la violencia a través de un despliegue militar que ha llegado a 56,000 miembros de las Fuerzas Armadas día a día desplegados en lo que llama a las propias Fuerzas Armadas tareas de reducción de la violencia. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por estar en Focos. Con mucho gusto. Gracias. Bien, con esto concluimos nuestro segmento internacional Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. Como en cada programa, cerramos Focos presentando nuestro segmento Retratos, una colaboración con el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI. Hoy presentamos Prudencia Ayala, la mujer que luchó por el voto femenino en El Salvador. Que lo disfruten. Buenas noches. Para exigir el derecho al voto femenino y la consiguiente legitimidad de una mujer a optar a la candidatura presidencial, Prudencia emprende una batalla de opinión y de alegatos jurídicos. Las mujeres, según la Constitución, somos ciudadanas
Y los mismos que nos menosprecian no han rehusado la contribución de nuestra sangre cuando la patria ha corrido grandes peligros. Mi madre se batió en Santa Ana contra los cesetas y se le dio el grado honorífico de coronel. Como ese, abundan los casos en nuestra historia. A pesar de la resolución jurídica en su contra, la lucha solitaria de Prudencia Ayala representó un precedente histórico. No fue sino hasta mucho tiempo después cuando los derechos femeninos se establecieron en El Salvador sin ninguna restricción. Por todo esto, es un acto ineludible de justicia histórica conservar la memoria de aquella salvadoreña de piel morena y ojos grandes que escandalizó a la sociedad de su tiempo con la propuesta de ser la primera mujer en El Salvador y América Latina en ser presidenta. Prudencia Ayala, con su bastón de madera, tocó la puerta de la historia para anunciar el advenimiento de una nueva era en la lucha por los derechos de los hombres y las mujeres de esta tierra.